Edifiquemos, constructores de vidas, constructores de generaciones, constructores de reino. Con los pastores Manuel y Oneida. Qué bendición hoy el poder compartir la palabra de Dios. Hoy continuaremos reflexionando en el pasaje de la Escritura de Juan 15. Le recomendamos tener a mano su Biblia, un cuaderno, lápiz para sus anotaciones. Abramos nuestra Biblia en el pasaje que estudiaremos, el Evangelio de Juan 15, del 1 al 7. Una conexión verdadera. Dios es el especialista en relaciones. No puede establecer nada con Él ni entre nosotros los seres humanos si no hay una relación. Jesús hace una comparación que define cómo debía ser esa relación de sus discípulos con Él y con Dios Padre. Todo eso que Jesús les está diciendo en ese momento en Juan 15 iba a ser un proceso, el asimilarlo gradualmente en sus corazones y en sus mentes. Debían saber qué clase de relación Jesús y Dios Padre esperaban de ellos como discípulos. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Debemos definir nuestra relación con Dios en nuestro diario vivir, en el día a día, 24/7. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Relación equivale a conexión. Anteriormente hemos compartido sobre permanencia. Para que exista una relación o conexión se necesitan por lo menos dos partes. Jesús dijo, permanezcan en mí. Permanencia equivale a pertenencia. El pámpano, discípulo o discípula, le pertenece totalmente a la vid, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y la vid le pertenece al pámpano. Es una pertenencia mutua. ¿Por qué es indispensable esta permanencia en esta relación entre la raíz y el pámpano? Esa permanencia tiene sus consecuencias o resultados o efectos. Es requisito la permanencia para llevar fruto. Llevar equivale a producir. ¿Y qué va a producir, pastor? Va a producir fruto. El fruto es la expresión visible del poder invisible que opera internamente. El fruto o carácter revela qué naturaleza y qué poder gobierna, actúa, controla internamente la vida del pámpano, discípulo o discípula. La permanencia del pámpano, discípulo, discípula, en Jesús, la vid verdadera, más el cuidado del Padre Labrador, producirá el carácter de Dios en las actitudes, palabras y acciones del pámpano, discípulo, discípula, porque tiene la semilla de Dios, el ADN de la vid verdadera. Recordemos, fruto en Juan 15 equivale a carácter. El carácter es lo que distingue a una persona de otra. Carácter es quien tú eres, es quien yo soy. Ahora, ¿por qué es importante permanecer? ¿Por qué Jesús insiste tanto en este punto en su relación con los pámpanos, discípulos o discípulas en Juan 15? ¿Por qué? Porque permanecer es requisito para llevar no solo fruto, sino mucho fruto. Aquí el Padre, el labrador y la vid verdadera esperan que nosotros, sus hijos, sus pámpanos, discípulos o discípulas, seamos muy productivos, no escasos, en nuestro carácter cristiano, que abunde en cada etapa y momento que nos tocará vivir en nuestra vida. Así que la medida a alcanzar y el modelo a seguir es Jesús, la vid verdadera. Que tanto soy como Jesús en ser y en hacer. Permanencia es menos de mí y más de Jesús, la vid verdadera. Fruto o carácter, pastor, es la santidad de Dios en el pámpano, discípulo, discípula, expresada en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Santidad equivale a conexión con Dios. Conexión con Dios equivale a santidad. ¿Qué tan conectado o desconectado estoy de la vid verdadera? Si soy un pámpano, discípulo, discípula. El pámpano, discípulo, discípula está en el proceso indispensable de limpieza.
el cual debe repetirse de adentro hacia afuera las veces que sea necesario para afinar su carácter. En el versículo 2 de Juan 15, Jesús nos habla de la necesidad del proceso de limpieza, el cual es indispensable en la vida del pámpano discípulo-discípula. Es limpiar lo que sea necesario. Es una acción radical por parte del Padre Labrador, quien decide e indica qué limpiar y qué no limpiar y en qué tiempo hacerlo. Podar equivale a cortar. Ahora, simbólicamente es expiar, purificar. La expiación o purificación es una acción que solo Dios realiza cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es decidir y accionar en darle la espalda a todo aquello que desagrada a Dios, de lo que nos desconecta de Dios, que es pecado, que daña el carácter santo de Dios en el pámpano discípulo-discípula. Ahora, arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio 180 grados a una ruta o dirección opuesta a la que lleva a pecar. Es hacer cambios en su estilo de vida. Ahora, arrepentimiento equivale a cambio de dirección. Es importante esto. Entonces, el Padre Labrador espera del pámpano discípulo-discípula arrepentimiento, no remordimiento. El pámpano discípulo-discípula debe estar dispuesto a obedecer en todo diligentemente al Padre Labrador y a Jesús, la vid verdadera. Recordemos que el Padre Labrador es quien determina el crecimiento de los pámpanos discípulo o discípula. El pámpano discípulo o discípula le pertenece a Jesús, no al mundo. Es propiedad de Dios. Ahora, ¿usted se considera que le pertenece totalmente a Dios? ¿Que Él es su dueño? El pámpano discípulo o discípula afirma, establece, estructura su vida en la voluntad perfecta de Dios, no en el sistema de este mundo, pastora. Sí. El pámpano discípulo-discípula debe desarrollar una mentalidad determinante. Aquí me quedo con Jesús. Estoy en el camino. No hay retorno. No vuelvo atrás. El pámpano discípulo-discípula debe decidir cambiar totalmente en su vida lo que sea necesario, de adentro hacia afuera, traer a un orden su vida de acuerdo a la voluntad de Jesús, la vid verdadera y el Padre Labrador día a día. Eso quiere decir que es estar dispuesto a tomar la decisión y llevarlo al plano de tomar acciones, accionar, para que el cambio se efectúe en el área o áreas que sea necesario ese cambio. Ahora, la vid verdadera es santa. Cuando ese fruto proviene de la vid verdadera, ese fruto es santo. Es la obra invisible interna del Espíritu Santo actuando en el espíritu, alma y cuerpo del pámpano discípulo-discípula, sometido totalmente a obedecer al Padre, el Labrador. Para ello es indispensable esa limpieza que el Padre Labrador la realizará con un instrumento especial, su palabra, la Biblia. Por eso es importante de permanecer en la palabra de Dios. Una de las funciones de la palabra de Dios es limpiar o podar todo aquello que atenta en contra de Dios en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y producir todo lo que agrada a Dios, lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa transformación espiritual y moral vendrá en la medida que nos relacionemos con Dios a través de su palabra. Romanos 12:2, Pablo nos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La acción de la palabra de Dios, la Biblia, es hacernos crecer en un carácter santo, en los valores morales, espirituales y éticos, de acuerdo al carácter de Dios, el Padre Labrador. Sentimos, decidimos, actuamos de la manera en que pensamos. Ahora, el pámpano, discípulo, discípula, tiene la capacidad de decidir obedecer o desobedecer al Padre, el Labrador. Dios es el autor de la Biblia, es su santa palabra. Dios nunca irá contra
de su palabra, que es la Biblia, que es el manual o norma de vida para los pámpanos, discípulos, discípulas, el cual contiene la única verdad absoluta, espiritual, moral y ética para sus criaturas, sus hijos, sus pámpanos, discípulos, discípulos. La materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo es la santa palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. Por eso es tan importante que nos edifiquemos espiritual, moral, éticamente cada día en la palabra de Dios, leyéndola, oyéndola, memorizándola, estudiándola y poniéndola por obra. Esto no es opcional. Lo único que limpia y transforma la mente, el entendimiento del pámpano discípulo, discípula, para producir un carácter santo. El carácter de Dios, la vid verdadera, es la palabra de Dios. Porque Dios espera establecer con nosotros, sus hijos, sus discípulos, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, debe ser personal, debe ser permanente y profunda. Por eso, hoy continuaremos estudiando Juan 15, del 1 al 7. Le recomendamos repasar sus notas de las ediciones anteriores a este estudio, ¿verdad? Para hacer una mayor y mejor comprensión del estudio del día de hoy. Por eso vamos a leer Juan 15, del 1 al 7. Dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer está implicando que la palabra de Dios debe estar en el pámpano discípulo. En el versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No podemos permanecer en algo que no tenemos o no sabemos o desconocemos. No se trata de tener en nuestro haber una Biblia, ya sea en casa u oficina, sobre una mesa o en un librero como parte de nuestra biblioteca, o como un accesorio sabatino o dominical para asistir a una reunión cristiana o religiosa. No, Jesús dijo: permanezcan en mis palabras. Las palabras que Jesús hablaba eran las mismas sagradas escrituras, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, las cuales fueron su norma de vida. De eso se nos da testimonio en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Ahora, las Escrituras nos dicen: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra ley en este pasaje es la palabra Torah, la cual significa instrucción, enseñanza, refiriéndose al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y cuando menciona a los profetas se refiere al resto de los libros del Antiguo Testamento. Jesús no vino a abrogar la Torah, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios.
Pero, ¿qué es abrogar? Abrogar significa soltar, desintegrar, destruir, quitar fundamento. Jesús, la vid verdadera, vino a cumplirla y a enseñarnos cómo cumplirla. El manual de vida para Jesús fue la palabra de Dios. El manual de vida para sus pámpanos discípulos fue, es y será la Biblia, la palabra de Dios. Leamos de nuevo en Hebreos 4:12, pastor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Porque está viva, es eficaz. Puede penetrar, traspasar tan profundamente que puede, dice ahí, discernir el corazón de todo ser humano. Es el filtro perfecto de Dios, de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Consideremos que todos tenemos el potencial para pecar, aunque hemos nacido de nuevo y seamos pámpanos, discípulos, discípulas en Jesús, porque poseemos siempre una naturaleza pecaminosa, esta inclinación al mal, y podemos pecar, pastor, por intención, por omisión o por acción. La palabra discernir significa diferenciar, es decir, que la palabra de Dios es la que puede asegurarnos si algo es solo una hipótesis o suposición en lo moral y espiritual, o si realmente es una tesis que está probado moral y espiritualmente, si es verdadero o falso, si es sostenible o no es sostenible en lo moral, espiritual y ético en la palabra de Dios, que es la única verdad absoluta. La palabra de Dios es el filtro perfecto, la única verdad absoluta que puede colar los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Ya hemos mencionado lo que Romanos 12:2 nos dice. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos da aquí la responsabilidad de no conformarnos, de transformarnos, de renovarnos, de comprobar o de asegurarnos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Primero en nuestra vida personal y luego en la vida de aquellos de quienes el Señor nos hace responsables en nuestro contexto de vida. Entonces, pastor, es la responsabilidad del pámpano discípulo, discípula, asegurarse cuál es la voluntad del Padre Labrador para su propia vida. Leamos el Salmo 19, del 7 al 14, que nos dice: La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí, en este pasaje, el escritor bíblico utiliza las palabras ley, testimonio, mandamientos, preceptos y juicios como sinónimos de la palabra de Dios. A la palabra de Dios aquí se le atribuyen varias funciones. Nosotros hoy solo tomaremos en cuenta una de ellas. La palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma,
de aquellos que somos pámpanos, discípulos, discípulas, que pertenecemos a Jesús, la vid verdadera. ¿Qué significa convertir? La palabra convertir en este versículo 7 del Salmo 19 significa volverse, retirarse, aplacar, arrepentirse, cambiar, conducir, corresponder, enderezar. El alma del ser humano está compuesta de la mente, es donde están nuestros pensamientos. Los sentimientos es donde están nuestras emociones. La voluntad es donde está nuestro poder o capacidad de decidir, el libre albedrío. La palabra de Dios, pastor, tiene el poder de hacer revertir o volver o provocar arrepentimiento o cambiar o enderezar nuestra alma o nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad en lo moral, espiritual y ético. Lo que no va de acuerdo al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. No se trata solo de saber acerca de Dios y su palabra, su reino, de su existencia, sino que estemos en el proceso de conversión, en esa metamorfosis interna de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Proceso, pastor, que durará toda nuestra vida terrenal y solo puede realizarse con la palabra de Dios. Sentimos, actuamos de la manera en que nosotros pensamos. Fíjese que en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, habla acerca de esto. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo le da instrucciones específicas y prácticas del día a día a los pámpanos, discípulos o discípulas de la iglesia en Éfeso. Les advierte que no andar o no vivir como los gentiles o como los paganos o aquellos que no toman en cuenta a Dios, que viven de acuerdo a la vanidad de sus mentes, en criterios equivocados, en verdades relativas, humanas. Les manda a renovar el espíritu de su mente, cambiar estructuras de pensamiento. Esto, pastora, solo es posible a través de la palabra de Dios. El pámpano, discípulo o discípula, tiene una vieja naturaleza que es pecaminosa, caída, que está acostumbrada a desobedecer con conductas, hábitos, costumbres, creencias, formas de expresarse verbalmente, antibíblicas, extrabíblicas, que contradicen la voluntad de Dios y las cuales se han adquirido
en su contexto cultural, religioso, familiar y social. Son conductas viciadas, conductas aprendidas, pastora. El apóstol Pablo también le escribió unas cartas al pastor de la iglesia de Éfeso, a Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 3, 14 al 17 así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A cuáles escrituras se refiere? Se refiere al Antiguo Testamento o Tanaj. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Debemos dejar que la palabra trabaje, que haga su obra completa en nosotros como hombres y mujeres de Dios, que cumpla el propósito de Dios para el cual Él nos la envía. La palabra de Dios tiene la capacidad, pastor, de llevarnos a cada ser humano, hombres y mujeres, pámpanos, discípulos y discípulas, a la madurez, cuando nos enseña, o sea, nos está dando instrucción, información, enseñanza, doctrina, cuando nos redarguye, cuando nos está probando, dando convicción, cuando nos está dando certeza, nos está convenciendo del error en que estamos, cuando nos corrige, cuando nos endereza, cuando trae algo de nuevo a su estado original, cuando hay una rectificación, una reforma interna en nosotros, cuando nos instruye. Esto quiere decir que cuando nos da tutoría, educación o entrenamiento, nos da corrección, nos da disciplina. La materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo es la santa palabra de Dios, la Biblia. ¡Qué poder de la palabra de Dios! Por eso es tan importante lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, e igual de importante que lo asimilaran en sus mentes y corazones. Regresemos a Juan 15:7, pastor. Qué precioso esto, pastora. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en sus palabras o ponerlas por obra en sus vidas era indispensable para que Jesús les cumpliera su promesa. Pidan lo que quieran y será hecho. ¡Qué tremendo! Cuando la palabra de Dios es nuestro manual de vida en cada aspecto de nuestra vida, nos convence de lo equivocado o equivocada que hemos vivido, nos muestra nuestro error, nos da la información correcta, nos endereza y es nuestro entrenador permanente en lo espiritual, moral y ético y en todo lo que Dios nos ha concedido. Está fundamentado todo ahí, como Dios dice en su palabra. Es un hecho entonces que no pediremos nada que contradiga a Dios, que vaya en contra de nuestra nueva vida en Cristo, de su buena, perfecta y agradable voluntad en lo moral, espiritual y ético. ¿Qué nos dice Efesios 6:17? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un discernimiento y madurez moral y espiritual que se ha desarrollado en el pámpano discípulo-discípula por la obra interna que el Espíritu Santo hace a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, que le lleva a aprender a cómo pedir a Dios Padre como conviene. Dios solo cumplirá, pastor, lo que Él ha prometido y nunca prometerá algo que no esté de acuerdo a su carácter santo, a las santas escrituras. Nos dice todo y todo es todo lo que necesite en cualquier área o áreas de su vida. Pastora, entonces esto me hace pensar que no se trata de pedir caprichosamente, sin un norte o un punto referente. No debemos de tratar de manipular la palabra de Dios, acomodarla antojadizamente
a nuestros criterios equivocados. Cuidado, creyendo que funciona como una varita mágica, pastora. Consideremos que en la ecuación, quien responde a la petición es Dios. Y Él es el Padre y Dios soberano, bueno, que siempre responderá de acuerdo a su carácter santo, de acuerdo a su naturaleza santa. Dios solo cumplirá lo que Él ha prometido de acuerdo con su carácter santo. Por eso la importancia de permanecer, porque tiene, pastor, sus consecuencias o resultados o efectos positivos. Número 1, producir fruto. Número 2, producir mucho fruto. Y número 3, recibir todo lo que pidamos al Padre. Porque Dios espera establecer con nosotros, sus hijos, sus discípulos, una relación verdadera, correcta, la cual debe ser personal, permanente y profunda. Por eso hoy te invito a que ores conmigo. Nuestro Padre Celestial, provoca en nosotros cada día el querer como el hacer según tu buena voluntad. Somos tus hijos, tus hijas. Somos tus pámpanos, discípulos, discípulas, que necesitamos amar tu palabra y obedecerla. Y que cada vez que hemos escuchado, leído, meditado y estudiado tu palabra, que nos informe, que nos muestre nuestro error y nos dé la convicción de la verdad y nos entrene continuamente para ser discípulos, discípulas maduros y preparados, que recibamos, Señor, y disfrutemos de tu protección y de tu provisión, siendo luminares en medio de esta generación. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Qué precioso. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dios mediante continuaremos compartiendo en otra edición del programa Edifiquemos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre ti y su nombre esté sobre ti. Amén, amén y amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración, lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Conéctate con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Igle Cuadra.